Ya, ¿cómo están chiquillos? Este es un video, ya, donde yo les voy a mostrar el contenido del curso de ionización, eh, que van a aprender acá, cuáles son los mínimos requerimientos que ustedes van a necesitar ya para hacer los tratamientos de ionización. Eh, Son bien sencillos, o sea, lo principal que yo pido, ¿cierto? Es que, o sea, lo mínimo es que sepan cómo funcionan los imanes, ¿cierto? Por eso este curso casi que ni lo saco así como afuera, publicidad, ¿cierto? Y todo eso, porque al menos yo necesito asegurarme de que el alumno haya tomado magnetoterapia conmigo para que entienda cómo es que funcionan los imanes, ¿cierto? Porque el concepto de ionización proviene desde el concepto, ¿cierto? Básico que nosotros aprendimos en el curso de, al menos de magnetoterapia, o los alumnos de biomagnetismo con mucha mayor razón, ¿cierto? Porque es un curso mucho más extenso, más aplicado, más avanzado, donde hablamos muchísimo más sobre eso, pero mínimo, ¿cierto? Saber cómo es que funcionan los imanes, ¿cierto? Y los imanes funcionan moviendo cargas eléctricas, ¿cierto? Y ahí entra el concepto de la ionización, ¿verdad? Que es la carga de un elemento, ¿ya? Se generan iones. Entonces, ese es el concepto mínimo, además de que necesitarán, ¿cierto? Aplicar ciertos pares biomagnéticos que complementan algunos de los tratamientos. ¿Ya? Para los que no hayan tomado biomagnetismo, no se preocupen porque eh, voy a eh, voy a grabarles una clase, ¿ya? Voy a grabarles una clase eh, en donde vamos eh, yo les voy a mostrar la ubicación de los pares biomagnéticos, ¿ya? De la ubicación de los pares biomagnéticos, eh, de todos los pares biomagnéticos que se necesitan para complementar los tipos de tratamiento, ¿ya? Entonces, los primeros que nosotros vamos a aprender eh, dentro del del curso de biomagnetismo, que son 2 días, ya las fechas son 3 y 4 de octubre a las 7 de la tarde. Como siempre, la clase se va a grabar para todo el que no pueda estar, ¿cierto?, de manera presencial. Entonces, vamos a aprender diferentes técnicas, como son la primera, la magnetoterapia de redes, que ya es una magnetoterapia, ¿cierto?, más avanzada, eh, que en el curso de magnetoterapia, ¿cierto?, lo vemos, ¿cierto? Aquí lo vamos a repasar, lo vamos a comprender mejor, vamos a ver el tratamiento para que pueda servir, ¿cierto? Es un repaso. Lo mismo que con la limpieza de médula, la limpieza de campos magnéticos, ¿ya? Que es un tratamiento muy, muy bueno de ionización. Eh, en donde nosotros, ¿cierto?, aprendemos esta técnica principalmente para trabajar enfermedades un poco más graves, ¿cierto?, con tratamientos más invasivos, por ejemplo, como la radioterapia o la quimioterapia, en donde se produce una intoxicación muy, muy fuerte, ¿cierto?, a nivel orgánico, y la limpieza de médula entonces ayuda a depurar, a limpiar nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces es uno de los tratamientos que se permiten utilizar, ¿cierto?, directamente en la persona, aunque esté recibiendo quimioterapia, porque ya lo aprendimos, ¿cierto?, en los cursos de magnetoterapia, en el curso introductorio de imanes, ¿cierto?, o obviamente las personas que hicieron biomagnetismo, que los imanes directamente en la persona no los vamos a colocar cuando está con una quimio radioterapia. Para eso existen tratamientos más avanzados, como el que vamos a aprender acá, de factor tumoral, para trabajar personas con cáncer, ¿cierto?, con un protocolo especial. ¿Ya? Entonces, la limpieza de médula va dentro del curso, dentro de su beneficio: reoxigenación de las células sanguíneas, estimulación del sistema inmunológico, oxigenación celular, desintoxicación de metales pesados, ¿ya? Ahí la quimio, la radio, vacunas, ayuda a soportar de mejor manera la quimioterapia y radioterapia. Ya hay enfermedades que tengan que ver con la sangre. Tratamientos que vamos a aprender. Tratamientos, por ejemplo, para la demencia senil, que tiene que ver con la oxidación, ¿ya? A nivel neurológico. Entonces, demencia senil, ¿ya? Eh, Problema, ¿cierto?, que afecta a nivel cognitivo, ¿cierto?, a las personas, ¿cierto?, de una edad más avanzada, ¿ya? Crisis de pánico. Vamos a aprender a trabajar las crisis de pánico, cómo hacerlo con, eh, con el tratamiento de ionización. A trabajar
Parkinson, vamos a aprender un tratamiento para poder o ralentizar, ¿cierto? Frenar el avance del Parkinson, ralentizarlo, ¿cierto? Y recuperar quizás algún aspecto de control, ¿cierto? De los impulsos de los movimientos involuntarios. Tiene que ver, ¿cierto? Con la pérdida de un neurotransmisor que vamos a nosotros a complementar, vamos a explicar muy bien de qué se trata, pero que es la dopamina, ¿ya? Cuando hay una pérdida de la dopamina, ¿cierto? Se pierde la capacidad de controlar esos movimientos. Bueno, el Parkinson. El factor tumoral, como yo les comentaba, vamos a hablar desde el punto de vista, bueno, desde los imanes, cómo y por qué comenzaría, ¿cierto? Un tumor en el sistema de una persona. Vamos a ver todos los conceptos, el paso a paso, el desarrollo del factor tumoral y aprender por último el tratamiento, ¿ya? Algunos complementos, ¿cierto? Que esto ya los venimos utilizando, los vamos a reforzar, como la utilización del calanchó, el agua magnetizada. Trabajo para la depresión, también tratamiento, hay muy buenos tratamientos. La depresión y la crisis de pánico tienen muy buenos resultados, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que vamos a trabajar la parte orgánica con estos tratamientos, ¿verdad? Y ya tenemos las herramientas de la liberación emocional que hemos aprendido, que bueno, que la mayoría de ustedes tomó el curso de liberación emocional. Entonces, tenemos la herramienta para poder potenciar y desarrollar una terapia muy, muy efectiva para la depresión, crisis de pánico, que son consecuencias de algún conflicto que no se ha podido resolver. Trabajo para tumores benignos, dentro de ellos están los miomas uterinos. Ya vamos a aprender a trabajar los miomas uterinos, ¿cierto? Que en realidad eh, son un problema benigno, ¿verdad? Aunque pueden causar mucho dolor, ya, en la mujer, ¿cierto? Que los tiene, sobre todo al momento del periodo, ¿ya? Vamos a aprender a trabajarlos para intentar reducirlos, para intentar, ¿cierto? Frenar su crecimiento, ¿ya? Vamos, y relacionado, la endometriosis, vamos a aprender a trabajarla, ¿cierto? Que es, como se da cuenta, este curso son 2 días de clases, es bien breve. Por ejemplo, el alumno que hizo biomagnetismo, que son muchas clases, ¿cierto? Donde aprendemos muchas sobre los sistemas orgánicos y todo. Este es un curso para potenciar las terapias que ustedes ya pudieron haber aprendido, la magnetoterapia y la ionización, ¿cierto? El biomagnetismo u otras. Ya son técnicas bien precisas, bien concisas para trabajar las diferentes enfermedades. Entonces vamos a conocer la enfermedad, vamos a saber de qué se trata y vamos a conocer su tratamiento, ¿ya? Heridas profundas para las personas diabéticas, sobre todo, o personas que, por ejemplo, han sufrido algún accidente, personas que tienen que estar muchos en cama, acostados, ¿cierto? Que están postrados y que se les ocasionan heridas, ¿cierto? Bastante grandes, considerables. Bueno, vamos a aprender a trabajar las heridas profundas. Trabajo de sinusitis, ¿ya? También vamos a aprender un protocolo, qué es la sinusitis, cómo y por qué se podría, ¿cierto? Causar y cómo tratarla. Pie diabético, bueno, que tiene que ver, ¿cierto? Con la neuropatía diabética, el problemas de circulatorios, ¿cierto? En las personas diabéticas, donde se dañan, además, las terminaciones nerviosas, ¿cierto? Que van hacia, sobre todo, los pies, y que se produce al principio una hipersensibilidad en la extremidad y después una pérdida de sensibilidad, y ese es un problema bien, ¿cierto? Difícil de tratar, porque la persona con diabetes, una diabetes muy avanzada, descontrolada, pierde la sensación y se golpea, o sea, se hería, no se da cuenta, y la capacidad, ¿cierto? En general de sanar una herida de un diabético, ¿cierto? Es bastante reducida, y por ende, ¿cierto? La mala circulación sanguínea es muy lamentablemente común, ¿cierto? Que las personas diabéticas, ¿verdad? Eh, empiecen a perder parte de sus extremidades, ¿cierto? Le cortan. ¿Por qué? Porque ya como no irriga, ¿cierto? El tejido muere y cortan. Entonces, con este tratamiento nosotros lo que vamos a intentar es mejorar esa circulación sanguínea, recuperar, ¿cierto? Esa sensibilidad para recuperar, ¿cierto? Esa extremidad, ¿cierto? En caso de que la persona pueda estar comenzando con el problema del pie diabético, ¿ya? Relacionado un poquito obviamente con la circulación sanguínea, las varices. Vamos a aprender un protocolo específico para varices. Las personas de biomagnetismo ya hemos aprendido, hay un protocolo para varices. En las personas que han tomado tratamiento integral hay un tratamiento complejo para varices, y aquí vamos a aprender otro tratamiento para varices, ya para
trabajar y recuperar sobre todo las válvulas, ¿cierto?, de las venas que pierden su capacidad, ¿cierto?, y quedan abiertas y la sangre se concentra, se acumula, ¿cierto?, en algunas zonas, sobre todo obviamente en las piernas por el proceso de la gravedad, en donde la sangre cuesta que sea bombeada de vuelta, ¿cierto? Recuerden, los procesos no son los mismos en las arterias que en las venas, ¿cierto? En donde en las arterias la fuerza que las impulsa, sobre todo la del corazón, con el bombeo, ¿cierto? Luego las venas, ¿cierto?, se mueven, producen movimientos peristálticos, ¿cierto?, musculares, para que ese empuje, ¿cierto?, vaya subiendo nuevamente la sangre venosa para que se vuelva, ¿cierto?, a recircular, a oxigenar. Y cuando estas válvulas, ¿cierto?, pierden su capacidad, ¿verdad?, la sangre no es capaz de subir, ¿cierto? Se acumula y se producen lo que son las varices, que son, bueno, además de estéticamente, ¿cierto?, molesta, obviamente que pueden tener problemas mayores porque también se pueden reventar, ¿ya? Vamos a aprender un proceso para trabajar las varices. Compresas iónicas, ¿cierto? Por eso yo, a las personas que ya tienen su imán peludo, que se necesita, ¿cierto?, para los tratamientos, una maderita, ¿ya?, que es donde encaja el imán justo ahí para los dolores, también puede ser para heridas que no sanan, para trabajar fracturas, ¿ya?, las compresas iónicas. Y un tratamiento muy, muy, muy bueno, ¿cierto?, que podríamos nosotros realizar a todas las personas que están en tratamiento con nosotros, de una limpieza de órganos filtradores, ¿cierto?, al empezar el tratamiento, pulmón, riñón e hígado, ¿verdad?, para obtener, ¿cierto?, los mejores resultados. Todo esto vamos a aprender, chiquillos, el día 3 y 4 de octubre a las 7 de la tarde. Así que todos invitados, los que quieran potenciar sus tratamientos, los que quieran comenzar a ampliar, ¿cierto?, las herramientas que puedan tener para trabajar con las personas, están invitados todos para este 3 y 4 de octubre, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos. Espero que puedan revisar toda la presentación. Si tienen dudas, por favor, me la dejen.